algunas otras constructos teóricos. El concepto proviene del latín, que es currere o carrera, y en plural es currícula, y se refiere a un proyecto o plan educativo general en el cual se concretan concepciones ideológicas, socioantropológicas y psicológicas que determinan los objetivos de la educación escolar. Esta es una primera aproximación al concepto. Vamos a ver en esta presentación una serie de definiciones de distintos autores y de distintas épocas para poder llegar a un concepto propio, ojalá, de este término. Existen dos grandes definiciones o grupos de definiciones, podríamos decir, del currículum. Una es la concepción restringida y la otra es la concepción amplia. Dentro de la concepción restringida encontramos los planes y programas de estudio. Los planes pueden ser comunes, optativos, diferenciados. En realidad es cómo se organizan las asignaturas. Y por otro lado, tenemos los programas que tienen objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación. En realidad, digo que esta es una concepción restringida, pero la mayoría de las personas consideran que eso es el currículum, que se refiere solo a planes y programas. Pero en realidad vamos a ver que es mucho más que eso, y la concepción amplia de currículum, aquí hay una definición antigua, pero con ediciones posteriores, que es de Ralph Tyler, y él dice que el currículum se entiende como todas las experiencias de aprendizaje que los alumnos tienen como producto de la planificación, orientación y supervisión de la institución educacional, sean estas individuales o grupales, dentro o fuera de la escuela, en pos de fines educativos. Bueno, hoy día estamos fuera de la escuela, ¿no es cierto? Este concepto, aunque antiguo, pero abarca lo que corresponde en realidad al currículum, experiencias de aprendizaje que se dan en un contexto, ¿ya? Y que son planificadas, que son orientadas. Tenemos otro rango, otras definiciones que apuntan a que es un rango total de experiencias. Esta es una definición de Bobbitt, de Franklin Bobbitt, en 1918, escribió el primer libro de currículum, se llama The Curriculum en inglés, y él acuñó en el fondo el concepto, si bien viene desde los griegos. Y también en el año 49, todas las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela para alcanzar metas originales es otra definición de Tyler, por ejemplo. En fin, tenemos definiciones históricas, y aquí hay otra de Hilda Taba, que ya va más a lo específico, y ella dice que hay ciertos elementos que son metas, objetivos, que indica selección de contenido, etcétera, y también incluye la evaluación. Esta es una definición también clásica del currículo. Y entre las definiciones recientes, tenemos una que a mí me gusta muchísimo, es una autora australiana, y ella ya falleció en el 2010, pero ella hace un análisis súper interesante del currículum, y ella considera que es una construcción cultural, y es una forma de organizar las prácticas educativas. Y otro autor también muy importante, el estadounidense Michael Apple, en el año 86 definió el currículum como el conocimiento abierto y encubierto, que se encuentra en las situaciones escolares y los principios de selección, organización y evaluación de ese conocimiento. Apple es un autor también muy destacado. Él escribió dos libros muy importantes, aparte de otros, pero los dos, uno es Educación y Poder y el otro Ideología y Currículum. Y la verdad es que este autor todavía sigue vigente, ha sido invitado a Chile a diversas conferencias, es una persona que develó el concepto de currículum oculto y que fue profundizado por Jorge Torres. Entre otras definiciones recientes, tengo acá a una autora que se llama Alicia de Alba, y esta es una de las definiciones que también me gusta muchísimo, porque ella señala que el currículum es una síntesis de elementos culturales. Eso es súper importante. Son los conocimientos, los valores, las costumbres, las creencias que conforman una propuesta político-educativa, pensada, impulsada por distintos grupos, y que muchas veces sus intereses son contradictorios y distintos. Bueno, en síntesis tenemos
que el currículum es, como decíamos, polisémico, polivalente, confuso, equívoco. ¿Por qué? Porque tenemos un sinnúmero de autores que lo definen, y aquí hay como una síntesis breve de definiciones. Se entiende como una selección de contenidos, pero que se reproducen culturalmente. También es el reflejo de la herencia cultural, es una forma de acceder al conocimiento, es una construcción cultural. Todas estas son ideas en torno al currículum. Sí, Las disculpa. definiciones más recientes, ¿sí? Sí, por el PPT, ¿Aló? para que suba el PPT, que se bajó. Ah, va, que está. Sí, por favor. Voy a ver. Ver. Nuevamente lo voy a intentar. A ver, compartir. ¿En qué parte quedar? Porque está compartiendo, dice. Ahí. Ahí sí. Ahí lo va pasando y usted misma va a ir viendo dónde. Se Claro. cayó solo, porque Sí. ya. Veamos, como por aquí, un poquito antes. Ya, habíamos quedado en las definiciones históricas. Luego, sí, voy a ampliarlo. Definiciones más recientes. Ya. Y las definiciones, en esta parte estamos. Las definiciones más recientes, tenemos una de José Jimeno Sacristán, que es un autor español que también ha venido mucho a Chile. Él tiene muchos libros sobre currículum. El último libro que él escribió se llama Saberes e incertidumbres sobre el currículum, y de ello extraje esta cita. Dice: el currículum es un concepto teórico, dice él, útil para abarcar ese mundo, el de la educación y los sistemas educacionales, y se constituye en una herramienta de regulación de las prácticas pedagógicas. Eso es muy interesante. El currículum moldea la práctica pedagógica. Y antes de ayer fue publicado este documento que aparece ahí de la mesa social. Seguramente no lo conocen todavía porque es muy reciente. Se llama Propuestas de Educación, Trabajo Interuniversitario, y corresponde a la mesa social 3B, COVID-19. Es de abril-mayo, en realidad está fechado en abril, pero recién se dio a conocer antes de ayer, de esta mesa de trabajo, y definen el currículum nacional como un conjunto de objetivos de aprendizaje, elaborados y organizados según los requerimientos de las distintas modalidades y niveles de enseñanza del sistema escolar. Si ustedes se dan cuenta, aunque el propósito de este documento no es definir exactamente lo teórico del currículum, sí hacen alusión a una definición, pero muy orientada a la versión restringida de los objetivos de aprendizaje. Probablemente no sea el fin teorizar, pero, y además dan soluciones, ideas en este contexto de pandemia, pero en realidad aquí está ceñido a los objetivos de aprendizaje. Yo quisiera que el concepto nosotros lo entendiéramos de forma mucho más amplia que relacionada con unos objetivos, sino que con construcción cultural, con selección cultural, etc. Y aquí van algunas ideas o preguntas. ¿El currículum es una selección cultural? ¿Es una construcción cultural? ¿Es un plan formativo, un proceso dinámico? ¿Son experiencias formativas? ¿Es una síntesis cultural? ¿Es un proyecto de formación? ¿Son secuencias de unidades? ¿Proyecto educativo integral? Etcétera. Podemos formular muchas preguntas. Y vamos a tratar de resumir algunas de estas ideas al final. Y también tratar de aclarar con las preguntas que ustedes formulen. Un poquito de teoría. Yo sé que no los voy a poder abrumar con teoría, pero sí hay algunas cosas básicas que quizás podríamos recordar respecto del currículum, como lo siguiente. El concepto de currículum aparece ligado desde sus comienzos a la idea de selección de contenidos y de orden de clasificación de sus saberes. Y esta selección, por lo tanto, va a ser considerada en la enseñanza. El currículum y su implementación condicionan nuestras prácticas pedagógicas y también representa aspiraciones, intereses e ideales de distintos grupos, ¿ya? Normalmente el grupo que domina o que predomina los impone, ¿ya? La escuela sin contenidos culturales es una ficción, o sea, nosotros necesitamos esos contenidos culturales para enseñar, si no, ¿qué enseñamos?
Luego, el currículum también es una expresión y una concreción del plan cultural del colegio o de la institución escolar, y que tiene, o sea, se realiza dentro de determinadas condiciones. Si bien antes eran solo presenciales, hoy día todos tenemos que acomodarnos a que sean virtuales. Y el currículum, dice Gimeno, es una especie de pasarela, entre comillas, entre la cultura y la sociedad, que son exteriores a las instituciones educativas y a la cultura de los sujetos. Es algo que se elige, se selecciona o se crea a partir de la sociedad o de la cultura. Luego, el currículum también debe verse como un problema entre la relación teoría-práctica. No es solo un tema teórico, pero tampoco es un tema netamente práctico. Es decir, planificaciones, clases, evaluaciones, no es solo eso. Es una construcción histórica. Eso es muy importante. Además, ahí a uno le sale lo de profe de historia, pero en realidad sí es una construcción histórica que se da en unas determinadas condiciones. ¿Cómo? Su configuración y desarrollo engloba distintas prácticas políticas, sociales, económicas, de producción de medios didácticos, de prácticas administrativas, de control, de supervisión. El currículum es cultura, dice el autor también, y es una cultura entre otras posibles. Nosotros podemos elegir de los múltiples contenidos culturales cuáles vamos a enseñar. Y esto implica una selección cultural que se realiza bajo diversos parámetros. Puede ser epistémica, puede ser política, social, cultural, de justicia, psicológica y pedagógica. Puede ser unas o más de alguna de estos parámetros. Y por lo tanto, cabe preguntarse, ¿quiénes tienen legitimidad para proponer estas opciones? Bueno, eso lo vamos a resolver, bueno, no en este minuto, sino que a lo largo de de las preguntas y de este foro y del próximo. La complejidad y la trascendencia pedagógica del currículum son un tema muy importante. Y debajo de estas se ocultan, como decía Apple, ideologías, intereses, motivaciones, tanto de grupos como de personas, que son distintas y que pugnan entre sí. Sin embargo, es importante que estas discrepancias se hagan públicas para que las personas puedan abrirse al diálogo y construir un currículum conjuntamente. Eso es un tema muy importante y que quizá en un país más democrático como el nuestro, o democrático como el nuestro, puede darse, ¿ya? Bueno, aquí hay una síntesis de un autor colombiano que se llama Giovanni Gianfrancesco, de la Universidad de La Salle de Bogotá, donde él sintetiza cuáles son los conceptos que están asociados al currículum. Y él menciona, voy a leer aquí algunos, no todos, ustedes los pueden mirar: tarea pedagógica, plan de estudios, métodos, procesos, políticas, fines, contextos, etc. Son como 12 elementos. Sin embargo, aquí él combina concepciones restringidas y amplias del currículum. Aquí pueden faltar elementos, ustedes podrán distinguirlo y yo también ya los he identificado, pero esa es una propuesta de un autor colombiano que señala que esos serían los distintos elementos del currículum. Ahora, frente a la pandemia, nuestro currículum, ¿cómo se lleva adelante? ¿Cómo se implementa? En este documento que yo les mencionaba de la mesa COVID, aparecen una serie de propuestas curriculares y se abordan 3 temas. Uno es la priorización curricular, tema al cual nosotros nos vamos a abocar. También hay otro tema, ajuste evaluativo y gestión. Solamente nosotros vamos a ver el primer tema. Todo esto con un principio que subyace, que es el de la flexibilidad. Y en esta propuesta se presentan 3 niveles diferenciados, que son el nivel macro, el intermedio y el micro, y para cada uno de estos niveles se presentan algunas sugerencias para trabajar. Por ejemplo, las sugerencias de acción en el nivel macro, esto está sumamente resumido, ¿ya? Se pretende, por ejemplo, definir un currículum para la emergencia que sea válido por 2 años, que dé un énfasis mayor a la formación integral, que propicie los objetivos de aprendizaje transversales y las aptitudes, que favorezca también el desarrollo de habilidades clave en cada asignatura,
cada asignatura tiene una serie de habilidades clave que serían las que nosotros tendríamos que potenciar. También menciona la flexibilización de las evaluaciones y como sexto punto, para este nivel, propone la entrega de recursos y soportes a estudiantes vulnerables, por ejemplo, computadores, internet, textos escolares, contenido educativo mediante radio y televisión. Aquí me permití destacar el tema de los textos escolares. Yo he trabajado mucho los textos escolares, incluso mi tesis de doctoral fue sobre textos escolares. Entonces quisiera destacar esto brevemente porque es un recurso que se licita anualmente en una cantidad de 17 millones de textos escolares, que se distribuyen masiva y gratuitamente a más del 90% de los establecimientos educacionales del país y que impactan a más de 3,5 millones de estudiantes. O sea, nosotros, si bien estamos haciendo todo un esfuerzo por la virtualización, pero también hay estudiantes y familias muy vulnerables que no tienen acceso a estos medios, tenemos sí el texto escolar y por lo menos los alumnos tienen 4 textos en su casa. Lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Claro, lamentablemente no tienen de las otras asignaturas que son también tan importantes como estas, pero ahí tenemos una forma de disminuir la desigualdad y la brecha que hay entre estudiantes con más y menos recursos. Ahora, las propuestas a nivel intermedio hablan de la contextualización curricular y de la integración. Aquí yo puse una breve, o sea, coloqué una cita, pero no todas, sino que dejé algunos puntos suspensivos, y la contextualización curricular, el Ministerio de Educación la entiende como el proceso de apropiación y desarrollo del currículum en una realidad educativa concreta. Y esta se lleva a cabo considerando las características particulares del contexto escolar, y ahí aparecían todos los distintos tipos de establecimientos, lo que posibilita que el proceso educativo adquiera significado para los estudiantes desde sus propias realidades, y facilita así el logro del objetivo de aprendizaje. Aquí también quisiera comentar que se enfatiza mucho en el logro de los objetivos de aprendizaje. Eso sería una propuesta a nivel curricular intermedio. Y las sugerencias para actuar en este contexto de pandemia son las siguientes. Primero, desarrollar planes de priorización curricular, pero nos dice cómo, hay algunos ejemplos, pero habría que ver el documento. Evaluaciones diagnósticas, acceso a recursos, experiencias exitosas y analizar situaciones de estudiantes con dificultad. Esta sería, entonces, lo que se propone para el nivel intermedio. Y a nivel micro, a nivel de aula, podríamos decir, se especifican ciertos criterios generales, tanto para padres, familiares, dice, cuidadores y docentes. En el fondo tendremos un grupo grande que son bien los padres y otro grupo grande los profesores. ¿Y cuáles son esos criterios generales? Primero dice, considerar la situación de las familias, también ver cuál es el estado emocional, físico y cognitivo de los estudiantes y revisar el rol de los padres. En realidad, aquí debo agregar un tema también que me parece de gran relevancia. Ayer participé en un foro virtual internacional sobre género, y ahí la relatora decía que aquí las mujeres se llevan otro trabajo más grande, aparte del que ya tienen, de la crianza de los hijos, de mantener el hogar, de trabajar en la casa, y ahora además son docentes de sus propios hijos. Entonces se triplican o se cuadruplican los roles para las mujeres, que también es un tema muy relevante en esta pandemia. Y además de sufrir mucha violencia también las mujeres en este momento, además tienen este rol de profesoras. ¿Se fijan? Entonces también es un tema muy interesante a considerar. Y las sugerencias de acción en este nivel micro serían las siguientes: crear espacios formales de educación en el hogar. Eso es un tema bien importante, pero no sé si será tan fácil de lograr con varios niños en la casa, tener espacios formales de trabajo. Organizar hábitos y rutinas, evaluar la factibilidad de realizar las tareas propuestas por los profesores, explorar diversas formas de acompañamiento, fijar hábitos y fomentar la responsabilidad. En realidad, estas son todas sugerencias de la mesa COVID. Palabras para los docentes. Esto es muy interesante. Se propone ahí ver la pandemia como una oportunidad, no como una crisis, para desarrollar la flexibilidad y sobre todo las habilidades. Estas habilidades, como decíamos recién, están presentes en todas las asignaturas, y ahora el problema es cómo nosotros transformamos esta crisis en una oportunidad.
Algunas reflexiones ahora a modo de síntesis acerca del currículum. En primer lugar, quisiera decir que el currículum es una construcción cultural, pero que también es una selección y también es una implementación. Las distintas definiciones apuntan ya sea a la construcción, a la selección o a la implementación, que no es en ningún nivel un asunto fácil. La adaptación y el cambio del currículum, que es lo que tenemos que hacer ahora, también es difícil. Y también es importante finalmente decir que debemos reflexionar acerca del currículum como un concepto que es tanto teórico como práctico. Eso a modo de síntesis de la parte teórica. Y a continuación voy a dejar de compartir la pantalla y quisiera compartir con ustedes una lectura que es de un autor de comienzo del siglo XX que se llama Walter Benjamin. Él escribió algo que me parece súper interesante. Voy a leer solamente unos párrafos para terminar con esta presentación y dar paso a las preguntas. Benjamin dice lo siguiente, el escrito se llama El Gran Reto. Dice, comillas, 3 aspectos fundamentales caracterizaban el primer currículum educativo. En primer lugar, capturar peces a manos limpias. En segundo lugar, matar ponis a porrazos. Y en tercer lugar, ahuyentar con antorchas a los tigres dientes de sable. Con el estudio de estas 3 materias, la gente de la Edad de la Piedra lo hacía bastante bien, hasta que por causa de la llegada de los hielos del norte, en la antesala de la era glacial, las condiciones cambiaron. Los ríos se enfangaron y ya no se podían ver los peces para agarrarlos a manos limpias. Así que se inventó la red, hecha con tallos de vid. Los ponis huyeron y los antílopes ocuparon su lugar. Los cavernícolas inventaron las trampas para antílopes. Los tigres, dientes de sable, murieron de pulmonía, pero fueron reemplazados por los grandes osos polares y nuestros antepasados cavaron hoyos para atraparlos. De esta forma, tejer redes de pescar, construir trampas para antílopes y cavar fosas para osos se convirtieron en 3 necesidades básicas para la vida. No obstante, las escuelas continuaban enseñando la pesca con las manos, el aporreamiento de los ponis y las técnicas para asustar a los tigres dientes de sable. Cierra de comillas. Hasta aquí la lectura que nos permitirá reflexionar acerca de los cambios en el currículum, de la resistencia cultural y de la adaptación a nuevos contextos y escenarios como los que estamos viviendo hoy. Muchas gracias. Julio. Muy bien, gracias Ya. Andrea, atento a tus palabras, a la exposición que nos has presentado hoy. Van a quedar disponibles las presentaciones de PPT, al Sí, igual que esta misma charla va siendo grabada. Ahora bien, sí. acá me envían una pregunta Uh-huh. y insto a todos los presentes y todas las presentes a hacer sus preguntas abajo, abajito en la pantalla aparece un icono que dice preguntas y respuestas, a dejarlas ahí para poder ir dándolas a conocer y también solicitar a todo el equipo que está trabajando detrás, que hay algunos que estamos en pantalla más visibles, otros están detrás, un equipo grande, a Sí. poder dar a conocer si alguien quiere intervenir con una pregunta directa. Acá, por ejemplo, pregunta alguien, hola, ¿cuál es el nombre del autor de la lectura que diste al final Al final, del... Sí, Walter Benjamin. Walter Walter Benjamin Benjamin. escribió esto en el año 1939 y es una metáfora para decir que en realidad los profesores y el sistema son muy reacios a introducir cambios y que tienen que enseñar las materias que han enseñado siempre y la dificultad de la adaptación curricular es el tema. En realidad es un texto más largo, es como de una página, pero yo leí solamente algunos párrafos porque si no me voy a extender mucho. Eso. Muchas gracias. Uh-huh.
por acá. A ver si hay alguna otra pregunta. Si no, para que demos paso directo, María José, a alguien que quiera hacer preguntas directamente. ¿Ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Por ahí hay un Sí. profesor. ¿Sí? Ujú. Andrea, buenas tardes. Hola, Mi buenas nombre es Miguel tardes. Arana, soy profesor de Puerto Montt. La ¿Ya? pregunta es la siguiente. ¿Por qué crees tú que cuando se habla de la construcción del currículum, los directivos, autoridades y quienes de alguna manera dirigen ciertas comunidades educativas tienen un protagonismo en la definición del currículum? ¿Y por qué crees que el profesor de aula no participa directamente de esta elaboración? ¿Cuál sería el tema que impide que el profesor de aula participe directamente en la construcción del currículum de cada comunidad? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que ni siquiera los directivos tienen mucha incidencia en la construcción del currículum. Y los profesores tampoco. Los profesores son los que implementan. En la teoría curricular se distinguen dos niveles de desarrollo, de diseño y desarrollo del currículum. El diseño normalmente está en el nivel de gobierno, ¿no es cierto? En el Ministerio de Educación, en el grupo que está a cargo del poder. Y ahí se diseña el currículum y se eligen temas que parecen más o menos interesantes o importantes para ese grupo. Y por lo tanto, ahí se toman las decisiones respecto del qué enseñar. Y ahí estamos hablando de un nivel de diseño curricular, a nivel central, a nivel ministerial, a nivel gubernamental. Y luego viene un segundo nivel que se distingue en el currículum, que es el nivel de desarrollo curricular. Y en el desarrollo curricular, ahí intervienen las escuelas, los colegios en general y los profesores. Entonces, en el desarrollo hay dos instancias que colaboran, que son las instituciones educativas y los profesores en el aula. Ahora, en realidad, cuando yo hago clases de currículum, siempre yo les digo a los estudiantes, si bien nosotros como profesores no tenemos una gran injerencia en poder introducir temas en el currículum nacional, porque viene dado de muchos años y también porque viene prescrito y con ciertos intereses ideológicos también, que voy a pasar a explicar ahora también, los profesores tenemos, cuando estamos en el aula, una poderosa herramienta de cambio y de concreción curricular, porque nosotros podemos abordar, por ejemplo, la historia de Chile, enseñando ciertos héroes, batallas, personajes, o colocar temas de reflexión, como el tema de las mujeres, como el tema de las minorías étnicas, etcétera, que probablemente no esté ni tan relevado en los textos escolares, que de hecho no lo está, como tampoco en el currículum oficial. Entonces, el profesor construye currículum a partir del aula, y en el colegio, o a nivel, digamos, de institución educativa, también se define a través del proyecto educativo, pero principalmente ahí se abordan valores y actitudes, más bien cosas valóricas, que tratan de impregnar en los estudiantes. Ahora, yo pienso que los profesores tienen, como dije recién, una herramienta poderosa en el trabajo de aula para construir y aportar o enriquecer el currículum prescrito. Aunque el currículum prescrito es bastante amplio, siempre da paso a unos temas que al profesor le pueden interesar para desarrollar en los estudiantes habilidades, pensamiento crítico, reflexión, etc. Un caso que quisiera comentar de eliminación de temas del currículum, incluso eliminación de asignaturas. Hace poco en este mismo gobierno hubo un intento de dejar a la historia como una asignatura optativa. A mí me parece tremendo, sobre todo, bueno, uno es profesora de historia, pero encuentro que cómo vamos a dejar a una población sin memoria, sin historia. Entonces, esas son decisiones políticas, y por lo tanto ese ejemplo da cuenta de que es un tema muy social, muy político, muy, en realidad,
oculto a veces, como dice Apple, ¿ya? Es decir, hay intereses ocultos que están tratando de organizar y de modelar ese currículum. No sé si con Vale, eso gracias. yo... Por acá hay otras preguntas. ¿Ya? Dice Eduardo Navarro, un agrado ¿Ya? escucharla. ¿Alguna idea Gracias. para generar estos cambios para algo tan obsoleto? Gracias. Bueno, no sé qué es lo que querrá decir, ¿qué está obsoleto el currículum? Me imagino O que a no. eso se está refiriendo. Ya, bueno, yo por eso digo que creo que es muy, muy importante que los profesores tengan una noción clara de lo que es el currículum y de lo poderoso que es el currículum. Primero, tener unas par de nociones teóricas para poder actuar mejor en la práctica. Es decir, si nosotros solamente nos ceñimos a lo que el ministerio nos da podríamos decir, obligación de enseñar, como un currículum prescrito, ¿ya? Nosotros, por muy obsoleto que ese currículum pueda estar, nosotros tenemos como profesores y también los directivos la posibilidad, pero sobre todo en el aula, de introducir temas, de analizar temas distintos y nuevos. En este mismo momento de pandemia, podemos probablemente quizá abordar otros temas que no necesariamente sean los que están en el currículum prescrito. Y en la misma mesa COVID que se creó para ese efecto, se dice que se van a priorizar algunos contenidos. Entonces yo creo que aquí los profesores tienen un trabajo muy, muy interesante porque los profesores saben qué contenidos tienen que enseñar en qué nivel, ¿no? Por lo tanto, pueden elegir y pueden priorizar aquello que desarrolle más competencia, capacidad, habilidad en sus estudiantes. Yo creo que los profesores tienen la tremenda oportunidad de tomar ahora temas y contenidos que les parezcan relevantes a ellos, porque ya que se permite priorizar, bueno, el profesor tiene la posibilidad ahora de priorizar. Yo creo que es una excelente noticia dentro de todo este tema de la pandemia. Constanza nos pregunta, ¿quiénes conforman la mesa social COVID en temas de educación? Si hay presencia regional. Sí, sí, estuve mirando el documento y justamente a mí me llama la atención que hay muy escasa representación regional. Aquí tengo el documento. Voy a leer brevemente quiénes conforman esta mesa. Dice equipo central, coordinadora, Magdalena Claro de la Universidad Católica y Alejandra Misala de la Universidad de Chile. Equipo central, Óscar Aguilera de la Universidad de Chile, Andrés Bernasconi de la Universidad Católica, Alejandro Carrasco de la Universidad Católica. Aquí hay una lista de aproximadamente 30, 40 personas, 30 por lo menos, son todos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Sin embargo, hay 2 o 3 personas de la Universidad de la Frontera, hay una persona de la Universidad Diego Portales, de la UFRO, de la Universidad Católica de Valparaíso, y ese es el grupo, ¿ya? O sea, en el fondo aquí tenemos centralizado, para variar, el tema de la mesa, ¿ya? Representación regional existe en Valparaíso y en la UFRO. Yo estuve mirando quiénes eran los expertos que habían participado. De hecho, yo conozco varios de ellos, pero aquí no hay una representación más masiva. No, las regiones como la nuestra no participó y muchas otras también están fuera. O sea, hay 2 regiones aparte de la metropolitana. Muchas gracias. Estamos indicando si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a la doctora en línea ahora. Abre su micrófono y pregunte, pero que indique para no interrumpirnos. Queda abierto, ¿cierto?, la palabra a alguien que quiera hacer una pregunta directa. Hola, Sí, por Manuel ahí. Jaramillo. Manuel Jaramillo, Acá, muy ¿Ya? bienvenido. gracias. Hola, Andrea, un gusto. Hola. Yo soy profesor de Igualmente. acá de Puerto Montt, soy profesor de danza, ¿Ya? actualmente cesante, y en realidad Mm. como que quería proponerte una postura radical frente a la educación.
que para ¿Ya? mí la teleeducación no existe. Así de radical es mi postura y Ujú. entiendo que también hay un contexto laboral y social de los docentes hoy en Chile. Entonces, de acuerdo con esas dos premisas, me pregunto y te pregunto a ti si realmente las modificaciones del currículum pueden llegar a ser efectivas. En el ideal del asunto de modificaciones, como es posible, es real llegar a una modificación del currículum. Tú dices modificación del currículum prescrito, o sea, como que sea oficial, un nuevo programa, un nuevo currículum para Chile, dices tú. O sea, más que un nuevo currículum, pues, sería como un currículum de emergencia que se pudiese utilizar dentro de este año a nivel escolar, como eso, como aterrizando Sí. bien, porque de alguna manera lo expuesto en lo que tú expusiste, en Ujú. palabras se ve bien, pero yo no lo Sí. no lo puedo ver en la práctica. Sí, bueno, mira, yo estuve revisando acuciosamente estas propuestas de educación y acá lo que yo resumí brevemente en el PowerPoint son sugerencias de acción. Y luego, al final del documento, pero en realidad era muy extenso para haber presentado, aparecen ejemplos de actividades que se pudieran hacer con los contenidos. En realidad, aquí aparecen, por ejemplo, desarrollar el lenguaje a través del correo, del WhatsApp, de lectura de diversos tipos de texto, etc. Estos son ejemplos, pero en realidad, a mí, si tú me preguntas así bien directamente, yo creo que es muy difícil hacer un nuevo currículum. Yo veo grandes dificultades, o sea, yo encuentro que tu palabra radical o de cambio radical está bastante bien. Lo que pasa es que creo que no estamos preparados como profesores o como padres para implementar un nuevo currículum de emergencia. Entonces, aquí hay algunas ideas, pero en el fondo, yo lo que veo es que también hay una gran discriminación, una gran desigualdad entre los estudiantes. Y por lo tanto hay algunos que tienen conexión a Internet, otros no tienen, otros apenas tienen libros en sus casas. Yo creo que es muy difícil tener un currículum de emergencia y yo siento o veo que se hace lo que se puede y que los padres hacen su mejor esfuerzo, los profesores también al enviar las guías y que probablemente los niños o los estudiantes también hagan un esfuerzo por leer y por aprender, pero en realidad yo creo que esto va a producir unas grandes consecuencias porque no es con el rigor y con la disciplina, no me refiero a la disciplina física, sino que a la disciplina intelectual, como para hacer un cambio y que realmente se aprenda con un nuevo currículum. Yo creo que al final vamos a aprender quizás lo mínimo. Y eso a mí me preocupa mucho porque eso sería un retroceso en la educación. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Manuel, por la pregunta Gracias. y invitamos a que las personas que quieran participar con alguna pregunta nos indiquen y abran su micrófono. ¿Por ahí? ¿Don Orlando Vidal? ¿O no? Sí. Sí, Orlando, tienes que abrir tu micrófono y comienzas. Orlando, No, bienvenido. mira, no, muchas gracias, ¿no? Sí, en realidad estaba haciendo una seña por otro lado, pero igual voy a aprovechar de preguntar algo. En relación a la priorización respecto de esto de los contenidos y de los currículums, eh, que está claro que históricamente se le ha dado mayor importancia a tres o cuatro asignaturas que todos conocemos Sí. y esa ha habido, ¿cuál es la razón de fondo de ese tema? Porque la verdad es que siempre no he entendido mucho ese tema y siempre se ha jibarizado el resto de las asignaturas. Yo trabajo en el área de las artes visuales y también en la universidad. Uh-huh. Y en realidad me Yeah. preocupa porque en el fondo se entrega, digamos, tenemos estudiantes que están estudiando artes visuales, que están estudiando música, y por otro lado tenemos esa dificultad
de que en el fondo se va jerarquizando cada vez más el currículum. Y bueno, ahí es entendido que hay situaciones, digamos, ideológicas, políticas y todo ese tema por ahí. Pero ¿quién Sí. para eso? ¿Quién para eso? ¿Cómo? Porque por un lado el mundo de las artes habla, el mundo de la historia habla, más allá, por ejemplo, la vez anterior, lo que usted comentaba recién, acerca del tema de que hubo un cambio curricular el año pasado, donde se realizó gran parte de la información y esa selectividad quedó como muy ahí entre comillas. Entonces, ¿quién para eso? Sí. En realidad es difícil responder a esa pregunta, porque en realidad el currículum que está diseñado y el currículum que se implementa y se impone, en el fondo, en los establecimientos es una decisión política. Y normalmente el gobierno de turno es el que hace los cambios. Y también, bueno, yo creo que todas las asignaturas tienen un valor que debiéramos traducir en horas y no dejar 7 o 8, 6 horas para matemáticas, 2 horas para música, 1 hora para arte. O sea, eso en un currículum diferente, ¿ya? Debiera ser un poco más equilibrado. Es decir, ¿por qué tendría que tener historia 3 horas y matemáticas 7? ¿Se fijan? En el fondo, todas las asignaturas aportan a la formación integral y son materias esenciales. Yo hace años dirigí una tesis de una alumna en un magíster en la Universidad de Talca, y ella era profesora de música, y ella decía que la música estaba relegada, y es así, a una mínima cantidad de horas, y en circunstancias que los estudiantes tienen unas grandes capacidades, unas grandes habilidades musicales, aunque sea con un lápiz y un tarro, decía ella, se pueden hacer notas musicales y todo, y la verdad es que no se requieren grandes recursos ni muchos instrumentos para poder desarrollar las competencias musicales. Entonces, desde esa tesis de magíster y de otras instancias, uno ve que las asignaturas debiesen tener un peso más o menos equilibrado en el currículum, y no destacar solo la matemática y el lenguaje. Creo que todas las asignaturas tienen la misma importancia. Ahora, es una decisión política el hecho de aumentar o disminuir horas y de hacer mayor o menor presencia de una asignatura en el currículum que otra. Y también aquí hay una discusión interesante que se hace con respecto de los avances de la ciencia o de los avances en las distintas disciplinas y cómo eso se traduce en el currículum escolar. Yo, como soy profesora de historia, estudio mucho, me gusta mucho el tema de la historiografía, y uno ve que todos los avances historiográficos, toda la historia que se investiga en Chile, eso no está plasmado en los textos escolares, por ejemplo. Y los textos escolares son el principal vehículo o de concreción del currículum. Entonces, los textos y el currículum muchas veces están desfasados de los avances científicos y técnicos y artísticos, podríamos decir, que son base del saber. Entonces, nuestros saberes escolares, nuestra historia escolar, por ejemplo, no estaría muy actualizada comparada con las grandes investigaciones o las muchas investigaciones que se hacen en historia, supongamos en historia del Chile o algo cercano, cómo incorporar las mujeres, cómo incorporar grupos indígenas, grupos migrantes. Hay muchas investigaciones sobre esas historias que no están en los textos, salvo unas pequeñas menciones a algunos historiadores más recientes, pero en general el currículum no se va actualizando en el mismo momento a la par de la ciencia, ¿ya? Histórica o física o química. ¿Se fijan? Entonces aquí también el hecho de que haya asignaturas con más predominancia es netamente una decisión política. Yo pienso que todas debieran tener más o menos una cantidad de horas similar en la semana, porque son todas importantes. Eso. Gracias. Me solicita la palabra en primera instancia el colega Eduardo Navarro y luego Marta Villarroel. Así que Eduardo, por favor, tu micrófono lo abres y queda abierto acá. Bienvenido para hacer tu pregunta. ¿Eduardo?
está por ahí. No ¿No? se escucha. Pasamos No, a nada. Marta primero, que parece que está ok, y de ahí le damos el pase a Eduardo. Ya. Marta, bienvenida. Hola a todos, hola profesora, fue mi profesora Hola. en la Universidad de Concepción, tuve el gusto de tenerla como docente y es un gusto ¿En de serio? escucharla nuevamente, sí, ¡Qué bueno! sí, ¡Qué gusto! sí, fue en cuarto, tercer año de la carrera en didáctica, así que un Ya, gusto. sí, sí. ¡Qué bueno! Gracias, me alegro. Profesora, en este aspecto, hace un par de días atrás, el ministro de Educación habló de que no se iba a suspender el CIMSE. Por lo menos Sí. eso es lo que hemos escuchado. Eh, ¿Qué le parece a usted esta decisión, que no creo que sea a lo mejor definitiva, porque como todas las decisiones han ido cambiando con el paso del tiempo y el paso del virus este? ¿Qué le parece la decisión siempre y cuando que nosotros vamos a tener muchos colegios, todos los colegios, y muchos profesores van a tener que priorizar objetivos de aprendizaje? Cada uno, cada colegio, cada Sí. profesor tiene la libertad de priorizar en unos más que otros, por lo tanto no va a ser un currículum unificado, y en ese aspecto yo creo que igual va a perjudicar no solamente, no solo lo que decía el ministro, sino que porque planteaba de que iba a ser la forma de medir cuánto afectó esta pandemia a la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Pero acá va más Sí. allá solo de la enseñanza-aprendizaje, sino que como vamos a tener que priorizar y cada uno va a priorizar dependiendo de su contexto, de su realidad, Sí. ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué piensa usted? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuál es su opinión? Ujú. Bueno, mira, en realidad, primero, gusto de encontrarte de nuevo. Y lo otro es que respecto de la pregunta, aquí en el documento también se señala estas propuestas, ¿ya? Que la evaluación del CIMSE sería el año 2021, ¿ya? Eso es algo que ya se estableció, al menos en ese documento. Ahora, yo tengo que decir varias cosas respecto de eso. En primer lugar, tú tienes toda la razón, porque en el fondo los profesores van a priorizar contenidos, va a haber muchos vacíos, y por lo tanto, si se quiere evaluar el aprendizaje de aquí a fines del 2021, vamos a poder quizás establecer cuál es la brecha o cuánto han desaprendido los estudiantes, pero yo en realidad estoy bastante en contra de tanta medición, ¿ya? Eso también tengo que decir, porque en la próxima semana vamos a ver, a recordar al menos cuáles son los grandes enfoques curriculares. Y nuestro enfoque curricular en Chile apunta siempre a la medición. Entonces creo que también hay que pensar en quizás otras formas o distanciar las evaluaciones. Porque, por ejemplo, el caso de Finlandia y otros países nórdicos hacen una evaluación al término del ciclo escolar completo. O sea, nosotros vivimos evaluando cada año, cada 2 años. O sea, es un dinero bastante grande que se pierde, podría decir yo, no sé si se pierde, pero que se gasta al menos en tanta evaluación. Yo creo que quizás debiera ser por más tiempo, de a 5 años, 10 años, no sé, pero en el fondo la medición nos lleva a que el sistema también enseñe una cantidad de contenidos a presión y muchas veces no se privilegie un aprendizaje profundo. O sea, yo en realidad soy bastante escéptica de esas mediciones. Y si pudiésemos eliminar alguna, yo estaría bastante contenta, digamos. O sea, en el fondo me parece que debiéramos mejorar nuestro proceso de enseñanza y, por supuesto, el de aprendizaje, y evaluar quizás con más espacios, con más intervalos, y no estar presionando a los padres, a los profesores y a los estudiantes, pero sobre todo a los profesores y a los estudiantes, con evaluaciones periódicas. Y bueno, yo no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero se va a hacer probablemente a fines del 21
y me imagino que va a haber una brecha muy grande, porque además yo creo que en este minuto ni siquiera se está haciendo clases ni virtuales ni nada, ni en la casa. O sea, yo creo que los niños están un poco quizás de vacaciones en muchas partes porque no tienen los recursos, porque no tienen internet, porque a veces no tienen los textos escolares, aunque debieran tener acceso a los textos. Yo creo que esa sería una gran solución a este problema en pandemia, porque por lo menos los textos tienen los contenidos más importantes de la asignatura, si bien no de todas las asignaturas, pero ya por lo menos podríamos suplir un déficit al trabajar con los textos, porque además tienen actividades incorporadas, preguntas, lecturas adicionales, etc. Creo que esa sería una forma de suplir este problema. Gracias, Muchas Andrea. gracias. Mira, está Contesto la pregunta. apareciendo en pantalla un icono que dice ingresa a www.menti.com, Mentimeter, y ahí aparece un código que da la entrada y dice no es necesario registrarse para participar, sino que ponen ese código y ingresan y ahí pueden realizar también la respuesta a una pregunta que está en este momento de manera interactiva. ¿Qué es el currículum? ¿Ya? Sí. Y a continuación también voy a plantear una pregunta que está realizando Janina, colega Janina, y que dice, ¿qué tan viable es que los docentes en su conjunto construyan el currículum a nivel local? Esto también tiene relación con algo que está preguntando el colega Jaramillo, así que, ¿qué tan viable es la construcción de un currículum de ya más a nivel local? Sí, yo creo que ese es un gran desafío y un gran trabajo. Yo puedo decir que hay experiencias en las cuales colegios se han agrupado y han elaborado su propio currículum. Ahora, no tan propio, porque igual se ciñen a algunos lineamientos ministeriales, pero también ha sido posible hacer algo distinto, no solamente recibir un currículum prescrito e impuesto, por decir de alguna forma. ¿Ya? Conozco el caso, yo trabajé muchos años en el Colegio Alemán en Concepción y también después en la Unión, y sobre todo en el año, en la década del 90 en Concepción, hubo entre todos los colegios alemanes, por ejemplo, un acuerdo de rediseñar el currículum, y entonces en uno de los colegios, por ejemplo en inglés, por decir algo, el currículum se diseñó con una persona que estaba a cargo de esa área y se consideró en todos los otros colegios cuáles eran los temas que se deberían enseñar en inglés, por ejemplo. Y había otros coordinadores, podríamos decir, de las otras asignaturas en otros colegios y así, y se construyó un currículum, ahora más o menos parecido, sí, al del ministerio, pero con variantes, especialmente en la historia de Alemania, qué sé yo, el lenguaje, ¿ya? También en inglés, donde en los 23 colegios alemanes en ese momento lograron diseñar un currículum. Yo creo que esto es un tema de voluntades. Es decir, si es que en Puerto Montt, no sé, o en Puerto Vara, o donde sea, se quisiera agrupar un conjunto de personas, de profesores que quisieran hacer cambios en el currículum, bueno, yo no sé cómo será esa relación con el ministerio, decirle, mire, vamos a cambiar el currículum, vamos a hacer tal cosa. Eso es algo inédito que yo no conozco, pero yo creo que también a nivel local se pueden introducir, y de hecho hay horas de libre disposición y todo eso, ahora que las hayan ocupado todas en matemática y lenguaje es otra cosa, pero hay horas de libre disposición que pueden ser para nuevos contenidos, y esos contenidos podrían ser, por ejemplo, historia local, gastronomía local, qué sé yo, algunos temas, no se me ocurren ahora otros, pero sí es posible, y eso sería muy importante, porque eso sería de verdad una construcción cultural, porque ahí no solamente hay una selección que hace alguien por nosotros de los contenidos, sino que nosotros estamos proponiendo contenidos para ser enseñados. Y eso a mí me parece súper interesante y que se hace en otros países también. Gracias. Ya. Dentro de lo que es el Menti, donde están ingresando algunas respuestas, ¿cierto? En la primera es solo una palabra, que es el currículum, y la segunda ya tienen que ir planteando, ¿cierto? Una frase, en la segunda pregunta. Acá hay otras preguntas que también están apareciendo respecto a nuestro tema del día de hoy. De Andrea
¿cierto? Dice, en el contexto de las modificaciones debido a la contingencia, ¿se producirían eventualmente cambios en lo que conocemos como la jornada escolar completa? Y ya, ¿Verdad? No lo sé. sí, La verdad no lo sé, porque estamos recién viviendo este momento tan distinto. Yo llevo muchísimos años trabajando y es la primera vez que me ocurre que tenemos que trabajar a distancia y va a haber grandes cambios, pero eso ya eh, son decisiones más políticas que yo no sabría cómo responder a eso. O sea, quizás el sentido original de la jornada escolar completa, que era que los niños no pasaran tanto tiempo solos en sus hogares, ya tendríamos que repensarlo, porque ahora el hogar parece ser que es una nueva fuente de aprendizaje o que posibilitaría el aprendizaje también. Entonces, la verdad es que no sé bien cómo responder a esa pregunta, porque es algo que estamos viviendo recién ahora y que quizás sí se puede replantear, porque ahora el hogar tiene otro rol. Los padres están ahí, obligados, ¿no? Pero están en sus casas. Entonces no sería tan necesaria una jornada escolar completa. Además, yo conozco experiencias en otros países, por ejemplo, en Alemania los alumnos tienen clases de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, y toda la tarde no tienen clases presenciales en el colegio, pero sí hay una disciplina y una responsabilidad familiar y personal de los estudiantes, donde los estudiantes organizan su propio horario de trabajo y estudian en las tardes y no van al mall, ¿se fijan? O sea, en el fondo es una cultura distinta, pero también yo creo que, y lo he vivido también con mis hijos, que tengo 4, ya todos salieron del colegio, pero ellos también tenían jornadas extenuantes en el colegio, porque no eran asignaturas fáciles en las tardes, y salían a las 6 de la tarde, cuando ya estaba oscuro. O sea, en el fondo, los niños no tienen vida si es que tienen jornada escolar completa abrumada de contenidos difíciles. Yo creo que tendríamos que llegar a un equilibrio y quizás no vamos a poder emular a los países europeos, pero sí no recargar el horario de los estudiantes, pero a la vez hacerlos conscientes de que tienen que destinar horas al estudio y a la lectura, porque eso es lo que hacen los países desarrollados. O sea, leen y trabajan y se responsabilizan por su aprendizaje. En cambio, nosotros en general actuamos con, digamos, eh, motivaciones externas, es decir, que una nota, que un castigo. No, esto es una tarea autoimpuesta en el caso de países desarrollados, por ejemplo. Yo creo que a eso tenemos que llegar, pero va a ser bastante difícil. No sé ya. si con eso respondo la pregunta. Acá también hay otra pregunta que dice, a raíz de esta situación de pandemia, dice, el currículum ha de ser escrito por los 4 actores educativos, sería lo ideal, pero en una Sí. emergencia no pueden participar todos. Es lo ideal, pero para resolver pronto lo veo poco probable o viable. Entonces, ¿cómo se podría realizar? A lo mejor dice acá, recoger información relevante de las familias a través de encuestas, intereses, cómo están viviendo este proceso de pandemia, y eso ayudaría a tomar decisiones desde el punto de vista del currículum amplio, con los objetivos fundamentales transversales, por ejemplo, pero no un cambio drástico. El ir Sí, recogiendo lo que está pasando hoy en sí, día para construir un currículum a futuro. sí, me parece una excelente idea, porque ahora estamos trabajando un poco en el aire. Sabemos que los niños están en sus casas, sabemos que están con cuidadores, con padres, que reciben guías de aprendizaje de los profesores, que los profesores están pendientes y que los alumnos, a los niños, algo tienen que hacer en sus casas. Pero la verdad es que no sabemos qué impacto tiene eso. Entonces yo creo que es una excelente idea del profesor levantar esos datos y tomar decisiones. Y quizás ahí poder construir colectivamente el currículum, que no sea una cosa impuesta. Ahora, también hay unos lineamientos generales que, aunque sean impuestos o no, debieran ser, ¿no es cierto?, contenidos como importantes o básicos, pero en el fondo el profesor creo que tiene una excelente idea, porque es algo que nosotros no conocemos ahora, no sabemos qué es lo que se está haciendo realmente, qué impacto tiene, y para tomar buenas decisiones necesitamos información. Así es que me parece muy buena idea. Quizás
alguna instancia regional, ya que aquí tenemos este foro, podría levantar esos datos, hay algunos formatos de encuesta fáciles de aplicar, podría hacerse con una muestra más o menos amplia y tomar decisiones curriculares después. Me parece muy, muy buena idea. Gracias. Colegas, público presente, ahí vamos a dar un par de palabras más para ya ir redondeando y cerrando esta primera experiencia del foro pedagógico. Tengo ahí en vista a don Eduardo Tarola. Muy bienvenido, Sí. Tienes la palabra. Mira, yo te quería, muy buenas tardes, disculpen. Yo quería Hola. ver el asunto de qué pasa con la educación técnica profesional, ya que por Sí. mucho que ustedes hablen sobre un cambio curricular en base a la que es la educación HC, ¿qué pasa con la educación TP? Porque si se da cuenta, el tercer y cuarto medio TP, Sí, su fuerte es el hacer. Por lo tanto, sí, ¿cómo sí. hacemos? ¿Cómo hacemos Mm. sin que los chicos puedan avanzar? O sea, yo no puedo sacar a un, no sé, un mecánico tornero sin que nunca haya Sí, tocado una máquina, o un claro. electricista sin que nunca haya sacado un circuito. Entonces, yo veo muy bien lo que ustedes están diciendo, con un cambio curricular bastante amplio. Bien, es espectacular, pero ¿qué pasa con la educación técnica profesional? ¿Qué pasa con el chico que está en Mayen, que está en Ilque, en el cual no tiene una comunicación directa o muy buena? Eso Mm. es bastante preocupante. Y eso lo está pasando en los colegios técnicos profesionales, principalmente en el que trabajo yo, en el Liceo Sí, Industrial, sí, en el que sí, tenemos un 80% de vulnerabilidad, y estamos hablando que más encima tenemos alumnos que ni siquiera tienen un teléfono, y lo sí, máximo que llegan sí, a tener es WhatsApp. Entonces, ¿qué sí, cambios hacemos? Esa sí. era mi pregunta, disculpe. Muy, muy importante Ya. lo que usted dice. Yo lo veo también, yo tengo una hija que también que estudia una carrera técnica y ellos están dejando para el segundo semestre la parte práctica. Es una idea, ¿no? Pero en el fondo creo que esto aumenta la brecha porque por ahora lo que yo veo es que prácticamente se van a poder hacer actividades más bien teóricas. Y la parte práctica, salvo que sean simulaciones o algo así, pero para eso se requiere también tecnología. No veo muy fácil avanzar en esa área, porque la verdad es que es bien difícil, no podemos hacerlo todo en teórico. Yo creo que quizás las simulaciones pueden ser una forma de suplir, pero tenemos que volver a la presencialidad, al menos en algunos casos, como este que usted señala de las carreras técnicas. O sea, ¿cómo vamos a enseñarles solamente teóricamente a sembrar, no sé, algún tubérculo o algo? Porque en el fondo no podemos hacerlo solo desde la teoría. Entonces, esa es una gran interrogante que yo no tengo una solución para eso, pero me imagino que tenemos que volver un poco más a la normalidad para abordar y hacer esta parte de la enseñanza y del aprendizaje práctico. No lo veo posible. Y sobre todo si los estudiantes no tienen acceso a Internet y son sumamente vulnerables, bueno, no podemos hacer otra cosa como las simulaciones o algo que pudiéramos, eh, o no sé, por último, observar videos como se hace en otra parte, pero si no tiene la práctica, si no tiene el aprender haciendo, es difícil que lo aprenda bien. Así que ese es un tema muy difícil y yo creo que no resuelto. Yo creo que es muy importante su pregunta, pero es algo que no tenemos los medios como para hacerlo en este minuto de confinamiento. Muchas Eso podría gracias, ser. Eduardo. Quiero plantear lo siguiente. Estamos ya a punto de ir cerrando esta primera experiencia, este primer foro. Solicitamos la comprensión porque estamos todos recién Sí, subiéndonos a este tema de las plataformas online, de estos foros, seminarios, que van a ser y ya son una herramienta que seguramente como
un mecanismo de mayor trabajo para futuro, vamos a ir utilizando. Por tanto, acá estamos mostrando en pantalla qué bien. las palabras que han ido saliendo respecto a la pregunta en el Mentimeter. Y podemos ver varias: fósil, esqueleto, organizar, decisiones, organización, construcción social, construcción, información, ruta, saberes, metodología, recorrido. Esto son las palabras que han ido saliendo respecto a lo que es el currículum. Y yo creo que de ahí podemos a lo mejor empezar a elaborar también la construcción de nuevos conceptos. A mí me parece muy importante, si lo puedo comentar, que aparece la construcción del currículum. Eso me parece muy, muy importante. Sí, también acá está cómo se construye el currículum. Y han aparecido Sí, respuestas, ¿cierto?, que estamos viendo en pantalla, con voluntades, con profesores, identificando objetivos, resultados esperados, implementando metodología, evaluando y retroalimentando entre todos y sí, todas. Es otra respuesta. La verdad es que no está claro cómo se construye el currículum. Al parecer es impuesto, según las políticas sí. educacionales. Por acá, en comunidades, con la participación de todos desde su ámbito de acción. Debería construirse de manera conjunta, desde todos los actores educativos, y debiese ser altamente pertinente al territorio, a los contextos educativos Sí. y poblacionales. Esas son respuestas que están apareciendo a las preguntas, y muy interesantes, porque yo creo que aquí, y me disculpan si también intervengo, vamos a tener un poco más de respuestas respecto a la construcción del currículum y por qué el currículum es impuesto en lo que son los enfoques curriculares, que son los que están, ¿cierto?, incidiendo en este momento en el currículum nacional. Por tanto, creo que es muy pertinente invitar para el próximo foro, ¿cierto?, a todos los presentes y a quienes más quieran sumarse, para ver el tema de los enfoques curriculares. Hoy día hemos sentado un poco las bases de la parte más conceptual para ir avanzando, ¿cierto?, hacia lo que es los enfoques curriculares diversos que existen, luego avanzar en un tercer foro a la didáctica, para después cerrar en el cuarto y último con lo que es la evaluación. Ahí podemos ir viendo. Se ofrece la palabra, ¿cierto?, para ya ir Muy bien. dando un cierre. Diga. Sí, quería nada más que hacer una breve síntesis. Si me permiten, en realidad creo que se captó muy bien el concepto de currículum al señalarse que es una construcción cultural. En realidad debiese ser una construcción cultural conjunta. Y también debieran los profesores atreverse a formular propuestas curriculares, y que no solamente vengan lineamientos dados del Ministerio de Educación o del gobierno central, o digamos de un organismo que es político. Yo entiendo, el currículum siempre es político, el currículum nunca es neutro, como dicen los autores, pero creo que también nosotros como profesores tenemos algo que decir, y ojalá incorporar elementos pertinentes a la formación en nuestro contexto. Eso quisiera decir. Muchas gracias, profesora. Damos las gracias a todos los que han estado presentes hoy. Los instamos y los invitamos a dejar sus apreciaciones, sus opiniones, reclamos, todo, felicitaciones también, en el siguiente correo, que es foropedagógicoloslagos@gmail.com. Repito, foropedagógicoloslagos@gmail.com, porque la opinión y lo que se siga construyendo después de esta visualización que hemos tenido virtualmente es interesante, es importante, y va a enriquecer el informe final que elaboremos desde la Universidad de Los Lagos, desde el Colegio de Profesores y desde Balmaceda Arte Joven. Queremos agradecer la presencia de Andrea Minte, doctora en educación, que nos ha ilustrado, nos ha dado una visión de lo que es el concepto de currículum, para así ya sentirnos un poquito más apropiados y poder ir avanzando en los foros que vienen hacia adelante. Agradecer a todos los presentes, al equipo que está presente detrás de todo este esfuerzo, en que todos estamos, como se dice, aprendiendo en la marcha. Muchas gracias, Andrea. Sí, muchas gracias a todos ustedes.
Gracias por la invitación. Muchas gracias. Lo dejamos invitados entonces para el siguiente foro, que va a ser sobre el tema de enfoques curriculares. Esto va a ser el próximo jueves a las 3 de la tarde, ¿cierto? Donde nos vamos a encontrar nuevamente para poder conversar, dar ideas, discutir sobre el currículum en tiempos de pandemia, el COVID-19, y poder apropiarnos más de lo que nos interesa para nuestros trabajos, para nuestros quehaceres. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Sí, envíeme una fotito y la llave era normal con tinte de serrucho o... Muchas gracias. Los arácnidos tienen cefalotórax y abdomen. Ahí, envíeme la foto. Tienen 10 o más patas, antenas y viven en el agua. A los vertebrados. Hijo.